España está en peligro permanente. Hay analistas políticos y observadores que están diciendo que Pedro Sánchez está preparando un golpe de Estado en conjunción con todas las fuerzas antiespañolas que hay, políticas. Y es que resulta que el PSOE ya es un partido que se ha echado al monte. Ya es el último partido que faltaba para echarse al monte. Ya se habían echado al monte, bueno, los separatistas, los radicales, tanto separatistas de izquierdas como separatistas de derechas. Separatistas, bueno, todo lo de la izquierda, la conjunción toda esa que hay de partidos de las izquierdas, los Podemos, Mareas, Sumar, toda esa gente, está también en colaboración con los separatistas y todos se habían echado ya al monte. Lo único que faltaba ya para ya echarse al monte, también el PNV y por supuesto los separatistas catalanes. Y el último que faltaba ya para echarse al monte era el PSOE, y ya está, con este PSOE de Pedro Sánchez ya también se han echado al monte, y lo que se dice es que ya están en un contubernio ya general de todas estas fuerzas antiespañolas, ya pues preparando el desmantelamiento, el derribo total ya de la nación, porque piensan, separatistas y todos en conjunto piensan, equivocadamente, claro, que a río revuelto ganancia de pescadores. Dice, bueno, aquí. Y luego piensan también erróneamente en ese mito, esa falsedad de la España plurinacional, que no existe y no ha existido nunca, y que los separatistas no quieren y no se conforman con ningún encaje en la Constitución ni en la nación, que no quieren encajar de ninguna manera, ni de manera plurinacional, ni nacional, ni nada, que lo que quieren los separatistas, no hablamos de los catalanes ni de los vascos, los separatistas, que es muy distinto, lo que quieren es desencajar, como se ha dicho, ¿no?, en los medios, es decir, no encajar de ninguna manera, sino construir equivocadamente, porque ellos tienen como una especie de ilusión tonta infantil, de construir su nuevo país, pero eso es una quimera, es un mito, es una inocentada, es una ignorancia de no conocer la historia de tu país. O sea, ser separatista es no conocer la historia de tu país. Es como, digamos, es como que Castilla, pues que hubiera movimiento para otra vez recuperar Castilla, digamos, como país. Eso no, pues no tiene sentido, porque el reino de Castilla, junto con los demás reinos, Aragón, León y los demás, pues en la historia fueron evolucionando y se fusionaron voluntariamente con matrimonios reales, etcétera, dando forma con los reyes católicos, etcétera, al reino de España. Entonces ya no podemos mirar, no debemos mirar en el reino de Castilla o en el reino de León, ni en parcelas territoriales. O sea, hemos heredado los españoles un reino mucho más rico y mucho más grande. ¿Por qué renunciar a eso? Si tenemos un reino, o sea, hemos crecido como reino a lo largo de la historia, y gracias a Dios hemos crecido como reino, y es nuestra herencia. Es como querer rehusar, rechazar una gran herencia y no conformarte o querer una herencia pequeñita. No tiene sentido eso. Además que va contra la historia, contra el sentido común, pero sobre todo es que va contra la historia. Bueno, son temas que tienen muchos aristas para charlar, para conversar. El caso es que, como decíamos al principio, España está en peligro permanente, porque ya con este PSOE de Pedro Sánchez echado al monte, pues bueno, dice que tiene planeado, es lo que se ha comentado, ¿no?, por los comentaristas, los observadores, tiene planeado pues a medio plazo o a corto plazo quizá,
pues realizar un referéndum para cuestionar, para hacer desaparecer la monarquía. Y los referéndums y elecciones con este personaje, la verdad es que no tiene todas las garantías. No hay garantías suficientes, o sea, habría que reforzar y redoblar muchísimo todas las garantías notariales y de seguridad para que haya una transparencia total y una seguridad en las elecciones y referéndum. Bueno, entonces la cuestión es, vamos a suponer que ahora hay suerte y que sale Feijóo como presidente y que incluso hay suerte, va bien la cosa y que dura 4 años, pero vamos a suponer, entonces nos libramos del contubernio ese, de esa pretensión de golpe de Estado, de quimeras plurinacionales y tonterías de esas, nos libramos de todos esos rollos. Pero vamos a suponer que dentro de 4 años, por lo que sea, porque se presenta una mujer, Yolanda Díaz, o por cualquier historia, y que saliera ganador otra vez el Partido Socialista, que es un partido socialista ya distinto, echado al monte, no es el Partido Socialista tradicional histórico de Felipe Guerra y eso, no tiene nada que ver, son dos partidos distintos, diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 4 años? O sea, es decir, cuando la próxima vez que tome el poder el Partido Socialista, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces es que es un partido que no podemos fiarnos. O sea, es un peligro, representa, el PSOE hoy en día representa un peligro para España, además está implicado en todo tipo de corrupciones, histórico, porque es un partido, al igual que la izquierda y separatistas, que no tienen principios, o sea, no tienen principios cristianos, entonces tienen sus principios, los de Groucho Marx, que tienen unos principios y si no te gusta, pues tiene otros. Es decir, que no tienen principio ni ética ni moral ni nada. Entonces España no puede estar permanentemente en esta situación, al borde del abismo, al borde del precipicio. No puede estar continuamente en esta situación de peligro, que como venga otra vez ya el Partido Socialista, ya pues junto con toda la izquierda, los separatistas, pues lo que quieren es hacer ya pues una operación de liquidación de España, es lo que tienen, ya lo que más o menos maquinan, pues todo ese plan plurinacional, deshacerse de Canarias, Ceuta, Melilla, hacer un troceo territorial y hacer una liquidación. Por eso decimos de que España está en un peligro permanente. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años, o de 6 años, o de 2 años, o de 8 años? Porque el PSOE va a volver otra vez y ya no es el mismo PSOE de antes, ya son partidos distintos, el PSOE histórico antiguo del PSOE de ahora, no tiene nada que ver, ya está echado al monte junto con todo lo demás, separatistas y radicales y pues toda la extrema izquierda, etcétera, ya están todos en el mismo barco, en el mismo contubernio de derribo de España para ver si salen ganando. Lo que no se dan cuenta que viven del chollo, viven muy bien con privilegios y lujos, y si destruyen el país, pues a ver de qué van a vivir luego, porque puede haber una fragmentación, una balcanización como hubo en Yugoslavia, como hubo en la URSS y en este tipo de países, una fragmentación, una balcanización, desaparece el país en sí como tal y a ver de qué viven luego, a ver dónde se acoplan, a ver a dónde van, porque se les acaba el chollo. Si están viviendo, claro, porque viven a costa de todos los españoles, pero después a costa de quién van a vivir o cómo van a vivir. O sea, es tirarse piedras contra el propio tejado. Destruyes tu propia casa, tu propio país, a ver luego de qué vas a vivir. Y pues que entonces este PSOE es un peligro. Entonces no solo había que blindar la Constitución y el régimen político español, sino, o sea, no solamente que esté blindado, sino que esté acorazado, porque no podemos estar aquí a que vengan esta gente a derribar toda una nación.